Capítulo 104. Mafia 3. La esencia de un Yeti de rango 7 tenía habilidades bastante decentes. Yeti fuerza. Más 10 agilidad. Más 10. Resistencia ósea. Más 15. Resistencia al frío. Más 25 sensibilidad al frío. Más 15 primero, tenía un par de estadísticas de primer nivel. Resistencia ósea y resistencia al frío ya eran estadísticas defensivas clasificadas en los niveles superiores. Y encima agregar sensibilidad al frío. Esto sería útil durante algunos años. Las estadísticas de sensibilidad eran clave para los distribuidores de daño elemental como Misa. Así como hacías más daño físico cuando tu estadística de fuerza era alta, la fuerza de un atributo dependía de la cantidad de sensibilidad que tuviera el personaje. Como era de esperar, ella tenía suerte. Ya había sentido esto en el bosque de la bruja, pero Misa era el completo opuesto a mí. Todo lo que hacía le salía bien. Solo mira la esencia de este Yeti, y encima es azul. P. Escalofrío añade daño adicional por frío a todos los ataques y reduce la resistencia al frío del objetivo afectado. A. Condensación de frío aumenta temporal y significativamente la sensibilidad al frío. El efecto pasivo era el mismo sin importar el color de la esencia, pero de las habilidades activas que tenían los Yetis, la que realmente quería había aparecido. Erupción de frío no estaba mal, pero si las comparabas en términos de potencial, nada se comparaba con condensación de frío. Con ese tipo de habilidad, podría haber usado esta esencia como soporte si las estadísticas base fueran buenas. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Condensación de frío brillaba más en la segunda mitad del juego. Aunque, debido a que los bonos de estadísticas eran demasiado bajos, también tendría que borrarla en esa etapa. Habría sido mucho mejor si el Yeti hubiera sido un monstruo de rango 5, este juego era innecesariamente consistente con cosas como esa. Mientras pensaba en todo eso, Misa preguntó. ¿C cuánto podría costar esto? ¿Eh? ¿C cuánto costará que estés durando tanto? ¿Qué demonios? ¿Todavía sigue con eso? Sabes que gasté mucho dinero esta vez, así que no me queda tanto. En ese momento casi me pregunté por qué era así, pero si lo pensaba bien, podía entender de dónde venía. Así eran los aventureros despiadados cuando se trataba de repartir esencias. Cuando caía una esencia, el grupo buscaba quién la tomaría. Cuando se elegía al dueño, este debía pagar a los miembros del grupo una cantidad basada en el valor medio decidido por el gremio. Pero es un dolor de cabeza si no hay compradores en el equipo. No era porque no la necesitaran, sino porque a veces nadie podía pagar el costo de la esencia. Más bien, esto era abrumadoramente común. Sin embargo, incluso en ese caso, los grupos normalmente esperaban 30 minutos hasta que la esencia desaparecía naturalmente antes de continuar su misión. Era una forma de asegurarse de que no hicieras un favor gratis a alguien al azar. Ese era el tipo de personas que eran los aventureros. Pero Misa tuvo suerte esta vez. No te preocupes por el dinero. Solo repartes cosas así cuando planeas separarte. ¿Es así? Yo era un bárbaro que sabía invertir en el futuro. Por la seguridad en futuras incursiones en mazmorras, Misa necesitaba evolucionar a una mejor distribuidora de daño. Entonces la comeré. ¿Por qué me sigues mirando? Adelante, tómala. ¿Realmente la estoy tomando? Por Dios, ¿cuántas veces tenía que decirlo? Para Misa, que llevaba mucho tiempo siendo aventurera, debía parecer extraño aceptar algo sin dar nada a cambio. ¿Por qué dudas? Tu mera presencia a mi lado ya es suficiente. Bueno, gracias por decir eso, pero, ya no sé. Realmente la voy a tomar. A pesar de ese grito enérgico, Misa colocó su mano con cuidado sobre la esencia. La esencia de un Yeti se ha filtrado en el alma de Misa Karlstein. La esencia emitió luz y se introdujo en el cuerpo de Misa. Se siente tan raro. ¿Será porque han pasado 2 años desde la última? Te acostumbrarás pronto. Decidí explicar más adelante las habilidades del Yeti cuando tuviera tiempo, y me giré hacia Henson. Parecía que su discusión también había terminado. ¿Qué decidieron hacer con esa? Carlson respondió con cuidado. Ninguno de los dos absorberá esta. Esa respuesta fue un poco inesperada. ¿Iban a desechar una esencia? ¿Estos principiantes? Es solo que, Miss Gencia dijo que vio la esencia salir del cuerpo de un lobo de hielo. ¿Y? Si es un lobo de hielo, decidí que esa esencia no me convenía. ¿Así que es eso? Pregunté, estudiando cuidadosamente la expresión de Carlson. Aunque solo eran de rango 9, la información sobre estos monstruos no era muy conocida porque, excluyendo las grietas, normalmente solo se podían encontrar después de llegar al 6.º piso.
Así que, ¿cómo sabían algo estos aventureros de primer y segundo piso? No era imposible, pero tampoco era común. No conozco los detalles, pero es una esencia de rango 9, ¿verdad? Quizá haya una mejor esencia más adelante. Ya veo. Todavía era un poco sospechoso, pero su respuesta no estaba mal. Si estuviéramos afuera, sería otra historia, pero esto era una grieta, donde la tasa de aparición de esencias era significativamente más alta. Debió parecerle un desperdicio llenar su único espacio de esencia con una de rango 9. Quería decir que tomaré lo que quede, claro. No quise insinuar otra cosa. Lo sé. No tienes que explicar. Cuando terminé de interrogar a Carlson, fue el turno de Gencia. ¿Tú igual? Sí, solo tengo un espacio libre, así que quiero ser un poco más cuidadosa, ¿eh? No pensé que eso lo dijera una espada china con la esencia de un arquero goblin. Bueno, borrar una esencia cuesta mucho dinero, ¿verdad? Así que pensé que no debía cometer el mismo error que la vez pasada. Aprendiendo de los errores pasados, ¿eh? En ese caso, no había más que decir. Lo siento. Incluso nos la entregaste. Al final, ambos interrogatorios terminaron sin mucho éxito. Esa era la parte decepcionante. Por Dios, pensé que al menos podría tener un mejor control sobre uno de ellos. Mi plan había sido eliminar a quien se adelantara a tomar esta esencia de la lista de sospechosos. Pero ninguno lo hizo, y sus respuestas también eran creíbles. Maldita sea, no estarán todos juntos en esto, ¿verdad? Incluso con el peor escenario en mente, detuve ese pensamiento en seco. La oleada final estaba a punto de comenzar. Por cierto, ¿ya terminó todo? Preguntó Gencia con ansiedad. ZZZ. En ese momento, el tiempo que nos quedaba tras lidiar con el Yeti llegó a su fin, y comenzó la oleada final de la segunda etapa. El muro de hielo de 9 capas ya había sido destruido, y el pasillo era 4 veces más ancho que antes. Arriba. El techo quebrado se agrietó como una telaraña, revelando una bestia de 3 metros de diámetro. Guaya. Su pelaje grisáceo blanco cubría la piel, y su melena subía por la columna y rodeaba su cuello. Este era un monstruo de rango 7, cuya especialidad principal era caminar sobre 2 pies y desgarrar a sus enemigos con garras afiladas. Es un licántropo. Al grito de Misa, el señor Oso expresó algunas dudas. ¿No es demasiado grande para ser un licántropo? ¿Qué es ese garrote que tiene en las manos? Eran preguntas razonables. Este tipo era el jefe final de la grieta en la que estábamos. Si no sabía que era el guardián de la cueva del glaciar, el tirano Tarumbas, tenía sentido que estuviera confundido. Será mejor que tengamos cuidado. Instintivamente, el señor Oso parecía percibir que este enemigo no sería fácil, y me dio consejos por primera vez. Por supuesto, lo ignoré. Este podría ser el jefe final, pero pelear contra él sería un poco más tarde. Cuidado. Ante la aparición de un monstruo claramente extraordinario, todos se pusieron en guardia y se prepararon. El tirano Tarumbas ha descubierto a los intrusos y está muy enojado. El tirano Tarumbas ha lanzado aplastamiento de hielo. El bastardo golpeó el suelo con su garrote. ¡Cuagan! El impacto fue tan grande que toda la zona vibró. Pronto, una grieta se extendió por el suelo, igual que en el techo. Bephorn. El suelo se está derrumbando. El suelo se rompió y caímos. Era hora de avanzar a la tercera etapa. Has entrado en un área especial. Efecto de campo, cueva del glaciar ahora activo. Se ha activado el efecto de estado hipotermia. La agilidad se reduce considerablemente y cualquier daño por frío recibido se duplica. Levanté la cabeza por encima de la superficie del agua y exhalé el aire que había estado conteniendo. Luego salí del agua con dificultad y me recosté en el suelo. Las maldiciones llovieron de inmediato. Maldito parche de la realidad. En el juego, todo lo que tenías que hacer después de caer era esperar la ventana de carga. Tu HP se reducía significativamente, pero la tercera etapa comenzaba con el personaje ya al borde del agua. Pero en la realidad, pensé que eso realmente sería el final. Donde caímos, había un río subterráneo fluyendo, y muy turbulento además. Me vi obligado a dejarme llevar por la corriente rápida, empujado y jalado mientras era arrastrado. Cuando volví en mí, estaba siendo lanzado por una cascada. Supongo que por eso mi HP disminuyó. Habiendo golpeado cada curva en el camino hacia abajo, todo mi cuerpo dolía. Quería descansar un poco así, pero tomar un descanso no le convenía a alguien como yo. Bephorn. ¿Estás bien?
Despierta, ¿qué hago? Ah. Eso. Cuando abrí los ojos, por alguna razón, vi la cara de Misa justo encima de la mía. La empujé suavemente por la barbilla con una mano y me puse de pie. Ah. ¿Qué estás haciendo? Yo debería decir eso. Es Bjorn, no Bjorn, dije lo suficientemente bajo como para que solo Misa escuchara, antes de revisar rápidamente nuestro entorno. Ak. Ak. Primero, vi a Carlson atragantándose y vomitando agua. ¿Estás bien? Luego fue Gencia, quien amablemente le dio palmaditas en la espalda. En cuanto al señor Oso. Hace un frío infernal. Se estaba calentando frente a una fogata que de alguna manera había encendido. Cuando nuestras miradas se cruzaron, el señor Oso me hizo un gesto. Si estás despierto, ven. Gracias. Wow, ¿sueles llevar leña contigo? Como viajo solo, no tengo más remedio que empacar todo. Supongo que realmente jugaba en solitario. Todavía no estaba seguro, pero me sequé frente a la fogata. No pasó mucho tiempo antes de que Jensen también se acercara y se agachara en silencio. ¿Saben a dónde desapareció ese licántropo de antes? Preguntó Carlson, temblando por el frío. ¿Cómo vamos a saberlo? Dijo señor Oso con franqueza. No es como si lo hubiera investigado antes. No me interrumpas mi descanso. Ah, sí, lo siento. Después de eso, llegó el tiempo de descanso y recuperación. Todos se quitaron la ropa y el equipo, los colocaron cerca de la fogata y luego comieron una comida sencilla. Está extrañamente frío. Aunque estábamos prácticamente secos y seguíamos calentándonos junto al fuego, el frío no cedía. Era mejor que estar completamente mojados, pero era casi como si no pudiéramos calentarnos más allá de cierto punto. Pronto, el señor Oso llegó a una conclusión. Supongo que esto es un área especial. ¿Área especial? Preguntó Gencia. Oh. ¿Estás hablando de un lugar como el bosque de la bruja? Sí, no es natural que el cuerpo se tense así, incluso a pesar del frío. ¿Hace tanto frío? No lo percibo tan claramente. Misa inclinó la cabeza al vernos temblar frente a la fogata. No se estaba burlando, sus palabras probablemente eran sinceras. Su tolerancia al frío era probablemente mucho mayor que la nuestra. El daño que ella recibía también debía ser mucho menor. Misa tenía un contrato con Escadía, una bestia de hielo. Era un monstruo de tipo mejora con el mayor bono de estadísticas, y como incluso había absorbido la esencia de un yeti esta vez, su tolerancia al frío debía estar alrededor de 40. En Dungeon and Stone, 40 no era un número bajo. Mi tolerancia al dolor era solo de 70. Aparte de la reducción de daño que ofrecía, incluso con una estadística de tolerancia al frío tan baja, no sentirías el frío. ¿Tú realmente tienes frío? Preguntó Misa. Está bien. Hace frío, pero no duele. No entiendo lo que quieres decir con eso, era tal como dije. Puede que estuviera temblando por el frío, pero no era doloroso. Supongo que mi respuesta solo me hacía sonar aún más patético. Bárbaro cabeza dura, suspiró Misa, luego se movió hacia mí. En lugar de la ropa que se estaba secando, desenrolló suavemente su manta enrollada y propuso algo ridículo. Entra aquí. Te sentirás mejor. ¿Qué estaba diciendo esta chica? Silbido. A juzgar por la forma en que el señor Oso silbaba, tampoco parecía que yo fuera el raro aquí. Nuestro tiempo de recuperación fue más largo de lo esperado. Tomó bastante secar toda la ropa y el equipo. Ha tardado demasiado. Ya habían pasado 12 horas desde que entramos en la grieta. Como se abrió alrededor de las 19, eso significaba que no había dormido un total de 31 horas. No parece que haya monstruos aquí. ¿Por qué no descansamos un poco más? A sugerencia de Carlson, todos acordaron tomar otra breve pausa. Dormiremos por ese lado, dije. Hace frío. Tengo leña de emergencia. Si tú lo dices. No era razonable que todos durmiéramos junto a una sola fogata, así que encendí un nuevo fuego un poco más lejos. Misa y yo decidimos turnarnos para vigilar. Eso reduciría nuestro tiempo de sueño a la mitad, pero dormir menos y vivir sonaba más atractivo que dormir cuanto quisiéramos en la muerte. Bjorn, tú duerme primero, ofreció Misa. Antes de eso, tengo algo que discutir contigo. ¿Qué? Como finalmente estábamos solos, pospusimos el sueño y retomamos algunas conversaciones. Primero, la esencia. Tendría que saber lo que absorbió para poder usarlo mejor en combate real. Wow, ¿memorizaste todo eso? No es nada impresionante. De todos modos, escucha con atención a partir de ahora.
Después de recitar la información de la esencia en los términos usados por la gente de este mundo, bajé aún más la voz y continué. Alguno de esos tres actuó sospechosamente en el camino hasta aquí. Había enviado deliberadamente a Misa al final del grupo. Aparentemente, la razón de esta decisión era tener a alguien cuidando la retaguardia en caso de que estallara una batalla, pero la verdadera razón era principalmente observación. Había pensado que, como nos seguiría desde atrás, podría observar bien el comportamiento de los demás. ¿Sospechoso? No lo creo. Ya veo. Eso es bueno. Si es posible, mantén una vigilancia más cercana de ahora en adelante. Lo haré. Al terminar la conversación, me metí bajo la manta y me recosté. Luego, repasé mentalmente las palabras y acciones de Carlson, Gencia y el señor Oso. Eso para ver si había pasado algo por alto. Los había observado todo el día. Esparciendo señuelos en medio de conversaciones mundanas, recogí pistas. Y como resultado, identifiqué a un sospechoso principal. Pero, como era de esperar, no hay evidencia concluyente. Todavía no era suficiente para concluir que fueran el miembro de la mafia. Si tan solo tuviera una pista más, gradualmente estaba cayendo en sueño con ese pensamiento cuando Misa suavemente sacudió mi hombro. Oye, Bjorn. Ahora que lo pienso, hubo una cosa extraña, estaba cansado, pero escuché su historia. Luego dije. Buen trabajo, Misa. Oh, ¿ayudé? Por supuesto. Eso no era todo lo que había hecho. Finalmente, la pieza final del rompecabezas encajó. Miré hacia la fogata del señor Oso y sonreí. Me pregunté cuál de los tres sería. Así que eras tú. El mafioso. Capítulo 105. PK 1, el que había abierto la grieta, en otras palabras, el mafioso en este juego de mafia que estábamos jugando. ¿Quién podría ser? Esta era una pregunta que había estado en mi mente desde que entré a la cueva del glaciar. Para mí, el mafioso era una carta comodín. Si era algo positivo o negativo era lo que tenía que averiguar. Así que, sin asumir desde el principio que el señor Oso era el mafioso, abrí mi mente a todas las posibilidades y reuní pistas. Así que era él. Como resultado, había descubierto a la persona que creía que era el mafioso. Sin embargo, eso era todo lo que sabía por ahora. No tenía idea de lo que quería. Tampoco puedo simplemente matarlo. Como no podía descifrar sus intenciones, mi sensación de incomodidad solo crecía. Y con razón, porque si esa persona realmente era el mafioso, había una gran probabilidad de que se convirtiera en un problema en el futuro. Tendré que vigilarlo por ahora. La mafia era una sola persona, y esa persona aún no había hecho ningún movimiento. Si moría, eso también sería un problema. Wosh. A menos que, claro, planee mantener callados a los otros dos. Michelle, ¿cómo te sientes? Yo. Estoy bien, respondió Misa con naturalidad, pero en realidad, el cansancio de ayer probablemente estaba destrozando su cuerpo. A diferencia de Henson y el señor Oso, nosotros solo habíamos dormido 3 horas por estar de guardia. No te preocupes. Esto sigue siendo mejor que el bosque de la bruja. Eso es cierto. Solté una risa y dejé de lado mis preocupaciones. La misma chica que había soportado todo eso no se derrumbaría por algo como esto. Dejen de charlar y prepárense para partir, ordenó el señor Oso un momento después. Misa regresó corriendo a su posición original, la parte más trasera de la formación. Esa posición le permitiría identificar inmediatamente cualquier cosa sospechosa. Si no fuera por ella, incluso siendo un tanque, me sentiría incómodo estando al frente. Paso. En cuanto di el primer paso hacia adelante, el grupo siguió mi ritmo. Así que así se ve en la vida real. Era una cueva de hielo oscura. La escarcha en el suelo era resbaladiza y el terreno en general era más tridimensional que el de la cueva de cristal. Había secciones empinadas, así como lugares donde el camino se cortaba a la mitad y tenía que superarse con una cuerda. Aún así, es una suerte que parece haber solo un camino. Incluso sin explorador, no había forma de perderse. No era que no hubiera caminos secundarios aquí y allá, pero cuando ibas por ellos, no tardabas en llegar a un callejón sin salida. Todo lo que tenías que hacer era seguir el camino principal mientras destruías a los monstruos que aparecían desde la pared de hielo. Smack. Los monstruos que aparecían aquí eran piedras de gusano, tigres sable, lobos de escarcha, golems de hielo y osos búho. A diferencia de la ciudadela sangrienta, donde aparecía el caballero de hueso de rango 7, la mayoría de estos eran de rango 8. Pero la dificultad real es mayor aquí.
El efecto de estado hipotermia era un debilitamiento de campo que reducía la agilidad del personaje hasta en 30 y duplicaba la cantidad de daño por frío recibido si no tenías resistencia al frío. Señorita Neprin, tenga cuidado. Tal vez sea porque mi cuerpo está rígido, pero sus ataques duelen más que antes. Oh, con razón. Así que era eso. A medida que continuábamos el viaje, Henson, que estaba en la segunda fila a cada lado mío, comenzó a quejarse de dolor. Por supuesto, no reduje la velocidad por ellos. De todos modos, casi no tenían nada en juego aquí. Smack. De hecho, mientras el señor oso, Misa, que lo protegía, y yo abríamos camino, llegamos lentamente al final de la etapa. Nos tomó unas 4 horas llegar allí. Mientras caminábamos por el pasaje sinuoso, apareció una amplia cavidad. ¡Wow! ¡Qué espectáculo! 3 monstruos estaban atrapados en un pilar de hielo cristalino. Esos deben ser orcos de hielo. Su piel es blanca. ¿Orcos de hielo? Son solo de rango 7, así que no te preocupes. Cada orco sostenía un arma diferente. Uno tenía un hacha, otro un martillo y el tercero una varita. ¿También tenemos que pelear contra esos? No estarían aquí sin razón, respondió el señor oso cínicamente ante el murmullo de Gencia. Rip. En ese momento, los pilares de hielo que aprisionaban a los orcos de hielo comenzaron a agrietarse y desmoronarse al mismo tiempo. Ni siquiera hay tiempo para mirar alrededor. Aparte de la reacción relajada del señor oso, me apresuré a gritarle a Henson, que estaba ansioso. No entren en pánico y mantengan la formación. Así sería más fácil para Misa vigilarlos. Ah, está bien. Pronto, Henson se colocó a mi izquierda y derecha, y el señor oso dio un paso atrás y tomó una posición de francotirador. Crack, tudududu. Fragmentos de hielo cayeron y los 3 orcos de hielo despertaron, exhalando resoplidos feroces para demostrar que eran mini jefes. CHHH. Un hechicero y 2 guerreros. Tenían una composición de grupo bastante equilibrada, y con la hipotermia, eran oponentes bastante complicados si no conocías la estrategia correcta para enfrentarlos. Uf, solté un largo suspiro y levanté mi escudo. Esto era bastante tenso. No por los orcos, a los que podía derrotar en cualquier momento, sino por otra cosa. Si van a intentar algo raro, ahora sería el momento perfecto. Había un mafioso en el equipo. Por supuesto, no sabía cuál era su objetivo. Podría ser simplemente que quisiera limpiar una grieta sin intención de dañar a nadie. Sin embargo, necesitaba estar preparado para el otro escenario. ¿Cuán? Necesitaba concentrarme en la defensa en lugar del ataque. Era mejor ocultar mi poder de combate por si acaso. Con eso en mente, le había dado instrucciones a Misa de solo observar y no intervenir. ¿No has ido corriendo con tu amante todavía? Nunca sabes que puede atacar por detrás. Y no es mi amante. Sí, claro, eso parece. El señor oso expresó sus dudas sobre la posición que había tomado Misa, pero aparentemente su razonamiento fue aceptable. TSK, esos tipos son inútiles, así que supongo que tendré que gastar algo de energía esta vez. Con eso, sacó una habilidad que nunca había mostrado antes. Abmanurik Fried ha invocado al oso de hierro, Ibadun. Un oso gigantesco saltó de un portal que apareció frente al señor oso. Era una bestia espiritual. Ibadun. Para ser honesto, me sorprendí. Como era un aventurero bestia de rango 5, me había preguntado si ya había hecho un contrato con una bestia espiritual, pero nunca pensé que sería de tipo invocador. Ahora podía entender cómo podía jugar solo incluso siendo arquero. Con un tanque invocado, no había necesidad de formar un grupo. Gaa. El oso invocado corrió rápidamente en 4 patas, luego rugió y se levantó junto a mí. Después comenzó a marcar hábilmente a uno de los guerreros. Tendré que recurrir al plan B, entonces. Elegí mis acciones basándome completamente en la lógica. Esto no cambiaba nada. Era porque estábamos ocultando nuestra verdadera fuerza que el señor oso había sacado a su bestia espiritual. CHHHHHH. Por esa razón, permití que el orco me golpeara con su martillo. Y como sería obvio si fingía dolor, simplemente lancé mi cabeza contra él como si hiciera un cabezazo en un partido de fútbol. ¡Bam! Además de llevar casco, también tenía estadísticas altas de fortaleza ósea, así que el golpe no aplastó mi cráneo. Solo sacudió un poco mi cerebro y me dejó algo mareado. Pero incluso eso se estaba curando gracias a mi regeneración natural. Plop. Sin embargo, caía al suelo, ya que sospechaba que si derrotaba al trío de orcos demasiado fácilmente, no podría investigar las verdaderas intenciones del mafioso.
¿Estás bien? Carlson corrió hacia mí sorprendido y terminó recibiendo la agresión. Has matado a un guerrero orco de hielo. X+3. En ese mismo momento, una flecha atravesó la cabeza del orco del martillo. Como resultado, la agresión del orco hechicero se desvió hacia el señor oso, pero un aventurero de rango 5 era un veterano, 1. Dash. Moviéndose con agilidad a pesar de medir alrededor de 1,90 m, el señor oso esquivó los cánticos, cargó la ballesta y disparó con precisión. El hechicero orco de hielo ha lanzado muro de hierro congelado. Las defensas del hechicero no significaban nada frente a esa poderosa flecha. ¿Cómo podría un monstruo de rango 7 detener eso? ¡Kaboom! La flecha destrozó el muro de hielo, atravesó la cabeza del hechicero y luego explotó. Has matado a un hechicero orco de hielo. X+3. Solo quedaba un orco ahora. A este ritmo, va a acabar con los 3 con ese arco. La decepción empezó a aparecer. Si la batalla era demasiado fácil, eclipsaría mi plan de hacerla difícil y convertir esto en una actuación unilateral. ¿Este es el poder de un arquero de rango 5? Bueno, el suelo se está enfriando. ¿Debería fingir que acabo de despertar? Justo cuando estaba pensando eso, escuché a alguien murmurar cerca. Así que esto es una bestia espiritual. Su voz era fría. Entonces puedo proceder según el plan. El señor oso, que estaba cargando la siguiente flecha, de repente se desplomó y vomitó sangre. Plop. El mafioso finalmente había comenzado a moverse. Para ser identificado como mafioso, había varios requisitos que debían cumplirse. Suficiente conocimiento para saber cómo abrir una grieta, excelente capacidad de orientación para poder regresar desde el segundo piso en 19 horas, y la habilidad de limpiar la grieta en solitario. Estos factores podían ayudar en cierta medida a revelar quién era. Un explorador con poder de combate equivalente al de un aventurero de rango 5 era la verdadera identidad del mafioso. El problema era que los 3 miembros temporales del grupo tenían ese potencial. 1. El señor oso. Rango 5, una mentalidad algo similar a la de un jugador, etc. No tenía sentido entrar en detalles. 2. Carlson. Era el único que solo había revelado su nombre durante las presentaciones. Ni siquiera mencionó la esencia que poseía. Además, su equipo era adecuado para los pisos inferiores y estaba bien cuidado, casi como nuevo. Lo había estado observando por si podía ser un disfraz, y también dio una excusa para no absorber la esencia del lobo de escarcha. Eso era más que sospechoso, pero no más que esta chica. 3. Gencia. Dijo que había sido entrenada como exploradora y que era hábil en ello, e incluso añadió que la observación era su especialidad. Para mí, toda esa información era solo una cortina de humo, un disfraz para hacer que lo que dijera después sonara natural. Cuando nos encontramos con el Yeti bloqueando la entrada de la cueva. Tenemos que derrotarlo y bajar. Mientras estábamos en la segunda etapa. Oh. Lo toqué y empezó a brillar. Cuando el mini jefe lanzó su presión. Parece que no pueden moverse bien. Incluso antes de la última oleada, cuando todos habían bajado la guardia. Por cierto, ¿ya se terminó todo? Ella señalaba continuamente puntos clave mientras fingía lo contrario, como si tuviera una estrategia clara. Por supuesto, todo esto no habría sido nada comparado con el señor oso o Carlson si no fuera por la suciedad en sus zapatos. Lo primero que revisé al entrar en la grieta fueron los zapatos de todos. Para abrir la cueva del glaciar, primero necesitabas ir a la guarida de las bestias en el segundo piso. Los zapatos de Gencia eran los únicos que tenían tierra. Bueno, podría ser que simplemente no los hubiera limpiado antes de entrar desde la ciudad, pero, ahora que lo pienso, hubo algo extraño. El olor de Gencia cambió después de caer al agua. El informe de Misa me convenció. Aunque no tan bueno como el de Rodmiller, su estadística de olfato era alta como mujer bestia. Antes olía peor. ¿Como la guarida de las bestias? Oh. Ahora que lo dices, sí. Con razón me sonaba familiar. Gencia era la mafiosa, y una mala actriz que, según mi juicio, tenía mucho potencial para volverse peligrosa. Gracias a eso, pude prepararme de antemano. Stab. En el momento en que la espada de Gencia se hundió en el abdomen del señor oso, Misa, que había estado esperando, lanzó un frasco justo a tiempo. Shatter. El vidrio se rompió y su contenido se derramó. Gracias, eso deberían ser unos 30 millones de piedras, Kiara. Mientras murmuraba algo para sí misma, fue bañada en el líquido y retrocedió en shock. ¿Qué demonios? ¿Qué me lanzaste? Me levanté rápidamente.
Supongo que el momento de su ataque sorpresa también fue provocado en parte por mi actuación de desmayo. ¿Qué? Agencia parecía aún más confundida. En lugar de responder, grité. Vela. ¿Qué te parece? A partir de ahora, todo esto es defensa propia. Capítulo 106. PK, 2, Gencia Neprin. Este era un seudónimo que usaba mientras realizaba trabajos de saqueadora. Gencia no estaba particularmente preocupada por entrar sola a la grieta de la cueva glaciar. Tenía la confianza de poder completarla, incluso si tenía que matar a todos los que estuvieran dentro con ella. Incluso había comprado la información de que allí caería aliento congelado y ya había memorizado la estrategia óptima. Entonces no serán una carga. Soy Abman Urikfried, sin embargo, su plan se torció desde el principio. Soy rango 6, y Michelle es rango 7. Nos movemos principalmente en el cuarto piso, ya veo. Yo soy rango 5, un arquero de rango 5, un bárbaro de rango 6 y una bestia humanoide de rango 7. ¿Por qué todos estos tipos están en el primer piso ahora mismo? No podía entenderlo en absoluto. Incluso si la grieta se hubiera abierto el primer día, como mucho esperaba que hubiera uno o dos de rango 7 u 8. En cualquier caso, ¿y ahora qué? Originalmente, había planeado jugar con ellos, disfrutar de su pasatiempo y luego eliminar ella sola al guardián de la grieta. Eso era porque esta información no podía llegar a la ciudad. Su equipo, habilidades y apariencia ya eran conocidos por el gremio. Si se corría la voz de que seguía viva, causaría problemas. ¿Es demasiado arriesgado cazarlos yo sola? Tal vez debería mantenerme tranquila esta vez e intentarlo la próxima. Eso fue lo que pensó al principio, pero su opinión cambió gradualmente. En la vida, una crisis a veces podía convertirse en una oportunidad. No es que no pueda esperar otros 3 meses, pero sería un poco desperdicio, ¿no? Gracias a su amplia experiencia saqueando, podía tasar con facilidad. Ese bastardo arquero vale 30 millones, el bárbaro 6 millones, y esa gata de ahí, tal vez 3 millones. Un total de 39 millones de piedras. No era fácil saquear tanto dinero en el laberinto, especialmente para alguien solitaria como ella. Sí, hagámoslo. Pronto comenzó a idear un nuevo plan. Si utilizaba las condiciones únicas de la grieta, podía diseñar una estrategia para obtener lo que quería. El problema es este arquero, el bárbaro y la bestia humanoide tenían rangos bajos y además eran guerreros, lo que no le daba demasiado miedo. No había forma de que alguno tuviera habilidades de detección, así que incluso en un 2 contra 1, estaba segura de que podía ganar. Pero Abman era diferente. ¿Por qué demonios es tan meticuloso? Como un típico aventurero de alto rango, era experimentado. Ocultaba sus habilidades frente a extraños y, cada vez que intentaba meterse en uno de sus puntos ciegos, su mirada se dirigía hacia ella casi por instinto. Lo mismo ocurrió cuando estaban durmiendo frente a la hoguera. El bastardo arquero se sentó con la pared a su espalda y mantuvo a Carlson y a ella dentro de su campo de visión. ¿Es una maldita cámara de vigilancia? Ni siquiera prestaba atención a la gata, aunque estaba justo detrás de él. ¿Era porque ambos eran bestias humanoides? El arquero no le daba ninguna oportunidad ni a ella ni a Carlson. No parecía haber notado nada extraño. Probablemente era solo un hábito. A medida que acumulabas experiencia, cosas así se volvían tan naturales como respirar. Por eso los personajes humanos apestan. Esperó pacientemente. Ah, y tengo la esencia de un arquero goblin, y también fui entrenada como exploradora desde joven, así que tengo cierto conocimiento sobre trampas y mecanismos. Interpretó el papel de aventurera novata que había establecido durante sus presentaciones iniciales y redujo las sospechas de los demás. Y mientras hacía eso, llegó el momento. Supongo que tendré que esforzarme un poco esta vez. El arquero finalmente reveló una nueva habilidad. Ella ya había confirmado cuáles eran las 4 esencias que tenía, así que lo que más le preocupaba era su habilidad de bestia espiritual. Gaa. Un oso gigante apareció, rugiendo a 4 patas. En cuanto lo vio, las comisuras de sus labios se curvaron. El arquero era del tipo invocador. No solo la bestia invocada no tenía habilidades de detección, sino que además era, en el mejor de los casos, un escudo de carne tipo tanque. El universo volvía a ayudarla. ¡Bam! El bárbaro recibió un golpe en la cabeza con un martillo y cayó como una mosca. Parecía que había sido derrotado demasiado fácilmente para ser un aventurero de rango 6, pero considerando la reducción de agilidad causada por la hipotermia, no estaba fuera de lo posible. O tal vez había mentido sobre su rango. El bárbaro no importaba en primer lugar. Has activado cambio armado.
Cuando activó una habilidad para cambiar su equipo, su espada anterior se transformó en una espada del tesoro recubierta con un veneno mortal, y otros objetos que llevaba se convirtieron en equipo especializado que había recolectado. Has activado paso de bestia. Tu estadística de sigilo ha aumentado. Tu velocidad de movimiento aumenta significativamente durante 3 segundos. En ese estado, activó el modo sigilo, lo que solía usar durante su pasatiempo y que normalmente presentaba como la esencia de un arquero goblin. Tac. Se impulsó con fuerza desde el suelo, pero el sonido de sus pasos, ajustado por una habilidad avanzada de sigilo, era mínimo. El arquero, distraído con el orco, aún no había notado sus movimientos. Has activado venganza. La penetración y el poder de corte aumentan significativamente en el primer golpe, y se aplicará el estado de sangrado. Pronto, su espada atravesó el abdomen de su objetivo. Esto fue una sorpresa, ya que originalmente había apuntado al corazón. Nunca pensé que reaccionaría a eso. Por supuesto, su resistencia fue inútil. Podía sentir los intestinos con la punta de su espada envenenada. Eso no cambiaba nada. Solo hacía que morir fuera más doloroso para él. Estaba disfrutando el momento, saboreando el resultado mientras observaba al arquero vomitar sangre, cuando, shatter. Algo golpeó su cabeza y se rompió, derramando un líquido viscoso. ¿Qué demonios? Cuando revisó, era obra nada menos que de esa gata. ¿Qué me lanzaste? En el momento en que sintió que algo no estaba bien e intentó retroceder, vio al bárbaro inconsciente levantarse lentamente. ¿Qué? Simplemente no tenía sentido. El tiempo entre activar paso de bestia y ejecutar el ataque sorpresa con éxito fue de menos de 2 segundos. Como alguien con mucha experiencia, sabía que cuando alguien era emboscado, la mayoría simplemente gritaba de traición. Esa era la reacción normal. Pero no solo esa gata corrió hacia adelante y rompió la botella, sino que el bárbaro se levantó ileso y parecía, igualmente despreocupados. No preguntaron por qué estaba haciendo esto, como si no hubiera necesidad de hacerlo. Vela. Simplemente gritó y cargó. Por su extraño comportamiento, pudo inferir una cosa. No, sería más apropiado decir que se dio cuenta en ese momento. ¿Acaso, sabían que esto iba a pasar? Las cosas no estaban saliendo mal. Has activado paso de bestia. Has sido golpeada por una solución de lámpara de bruja. Tus habilidades de sigilo han sido anuladas. Las cosas estaban saliendo muy mal. Has usado estallido salvaje. Con mi grito a mis dioses ancestrales, todo mi cuerpo se llenó de energía, y la atención del orco de hielo que estaba golpeando a Carlson se dirigió hacia mí. Chuik. Por supuesto, eso no era un problema. Recibir el golpe en la cabeza antes me hizo darme cuenta de que podía soportar sus ataques. Así que, con ese espíritu, corrí hacia adelante ignorando a los orcos. Dash. Mientras movía mis largos y gruesos miembros de bárbaro sin detenerme, la distancia entre nosotros se redujo rápidamente. Gencia aún tenía una expresión vacía en el rostro. Estaba seguro de que nada de esto tenía sentido para ella. ¿Cómo podría haber predicho que alguien notaría su emboscada perfecta de antemano? Sonreí. Incluso para mí habría sido difícil notarlo. Si esta perra hubiera entrado en una grieta que yo abrí, habría pensado que era una aventurera principiante normal. Sin importar la suciedad en sus zapatos, no le habría dado importancia. Bueno, aún así habría cuidado mi espalda. ¿Por qué hay tantos idiotas en este mundo? Oh, tal vez no es de aquí. Después de despejar los pensamientos que llenaban mi mente como niebla, volví a impulsarme con fuerza contra el suelo. En ese momento, el rostro de Gencia se volvió pálido. Parecía que recién se había dado cuenta de que su habilidad de sigilo no estaba activa. ¿Por qué esto? El sigilo probablemente era su arma secreta. Debió planear matar primero al señor oso y luego usar su sigilo para eliminarnos uno por uno. Suponiendo que no hubiera magos ni tipos con detección en el grupo, incluso habilidades de sigilo de nivel medio otorgaban una enorme ventaja en combates uno contra uno. Un guerrero no tendría más opción que quedarse viendo cómo ocurría la emboscada. Solo tenía una cosa que decir. Estúpida, si vas a ocultar tu identidad, deberías tener más cuidado con lo que dices. No habría sabido de tu sigilo si no hubieras estado hablando de que tenías la esencia de un arquero goblin. Boom. En cuanto estuve a distancia de ataque, balanceé mi maza, pero parece que no solo tenía sigilo. Gencia dio una voltereta lateral con astucia y esquivó mi ataque. Pero, oh, mala suerte. Ahí estaba la gata. Maldita perra. Me quedé en mi lugar mientras Gencia saltaba hacia mí para evitar el cuchillo de Misa.
Supuse que encontraría una forma de esquivar un ataque amplio de maza, así que, smack. Golpe de escudo. Hace tiempo que no lo usaba. Le estrellé el escudo en la cara como si fuera una pelota de tenis que estaba recibiendo, y el cuerpo de Gencia salió volando como un trozo de papel. Sin embargo, parecía que había invertido algunos puntos en defensa. Aunque fue un buen golpe, en lugar de desmayarse, recuperó el equilibrio en el aire y logró aterrizar. Goteo. Gritó molesta cuando su nariz comenzó a sangrar. Malditos NPC. Así que realmente eres una jugadora. Era solo la segunda jugadora que conocía después de Tariq Anriyen, pero eso no cambiaba nada. Jugadora o saqueadora, cualquiera que intentara matarme era escoria. Bjorn. ¡Cuidado! Justo cuando iba a correr otra vez para aplastar el cráneo de esa perra, me giré al oír el grito de Misa y vi a un orco. Cheek. El bastardo, aparentemente incapaz de leer la situación, estaba balanceando su hacha para partirme la cabeza. No quería recibir ese golpe con la cabeza, así que me incliné hacia un lado. La enorme hoja del hacha golpeó la hombrera de mi coraza de litinum. Clan. El golpe sacudió mis huesos un poco, pero no hubo daño significativo, así que ignoré nuevamente al orco y seguí avanzando. Eso era porque, una vez que este tipo muriera, aparecería el jefe. Sin embargo, parece que verme continuar después de recibir ese golpe dejó una gran impresión. Vela. Mientras cargaba con un rugido, sacudiéndome el golpe como si fuera una bala, Gencia corrió apresuradamente hacia la entrada por donde habíamos venido. Cuando la seguí, preguntándome por qué, se detuvo de repente. ¿Por qué hay una pared? ¿Qué? La seguí pensando que tenía algo más planeado, pero solo era una idiota. Sonreí. Era un poco gracioso. Nos llamó NPC, pero como jugadora, ni siquiera sabía esto. Cuando entras al tercer nivel, el techo colapsa y bloquea la salida. En otras palabras, esta perra intentó huir sin saberlo y se metió en un callejón sin salida. Así que también reduje la velocidad. Un ratón acorralado siempre intenta morder al gato. Tenía que ser más cuidadoso. Paso. Cubriendo la parte superior de mi cuerpo con el escudo, avancé lentamente. Aunque este pasillo era lo suficientemente grande para que pasaran 2 o 3 personas, yo era un gran e imponente guerrero bárbaro. Era seguro decir que no había huecos por donde pudiera escapar. Clan. Incluso en medio de todo esto, el orco logró golpearme otra vez en la parte de atrás de la cabeza. Bjorn. Yo me encargo de este. Gritó Misa, resolviendo rápidamente ese problema. No lo mates, Ok. Di un paso más hacia adelante. Ahora la distancia entre esa perra y yo era de solo 2 metros. Aunque prácticamente estábamos al alcance, Gencia no hizo movimientos apresurados. Ya había calculado sus probabilidades en su cabeza. Paso. Di otro paso con confianza. Solo entonces Gencia gritó con urgencia. Espera. Hablemos. Todo esto es un malentendido. Solo quieres ganar tiempo. Al ver que su espada había estado brillando en rojo antes, parecía que estaba usando venganza. Creo que el tiempo de enfriamiento es 3 minutos. Asumiendo que no hubiera reducción, debería ser eso. En otras palabras, no había forma de que pudiera atravesar mi escudo en los próximos 2 minutos. Whip. Pero quizá eso solo fue para distraerme, porque Gencia se interrumpió y blandió su espada. Clam, smack. Bloqueé rápidamente el ataque con el escudo y al mismo tiempo le rompí la muñeca. Su mano se dobló en un ángulo extraño y su espada cayó al suelo. Clan. Esto parecía jaque mate, a menos que esa perra tuviera otra habilidad o equipo para salir de esta situación. No podía estar seguro aún. Así que era mejor eliminar cualquier posible variable. Podría tener una bomba suicida escondida. Cuéntame más sobre ese malentendido de verdad, ¿me creerás? Si es razonable al escuchar mis palabras, los ojos de Gencia se quedaron en blanco. Debía estar intentando inventar una historia creíble. Incluso si no podía, seguramente intentaría ganar tiempo con algo plausible. Yo, créelo en cuanto abrió la boca, le di un golpe en la cabeza con la maza. Smack. Era bastante ágil, pero esta vez ni siquiera ella pudo reaccionar, y se desplomó en el suelo. Plop. Pronto comenzó a convulsionar y a mover los labios. Parecía que aún intentaba decir algo. Sonreí. Mirando sus ojos, pude adivinar qué era. Probablemente quería preguntar por qué no había cumplido mi palabra. Así que, como un bárbaro, le di una respuesta honesta. ¿Te creíste eso? ¿Tienes algo mal en la cabeza? Por supuesto, había sido una mentira.